agrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. En nuestra sociedad hay problemas muy acentuados que van más allá de los tiempos. Y cuando hablo de nuestra sociedad, hablamos del pueblo latinoamericano. Y me refiero en este día específicamente al femicidio. Cuando el varón agrede a la dama, también conocido como violencia de género. En nuestro país tenemos datos tabulados hasta el año 2020, donde hubieron 118 femicidios desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Fueron 118 vidas arrebatadas por la violencia. Mis queridos jóvenes, ¿eso es correcto? Hablamos de un problema cultural de toda América Latina, pero también nuestro país tiene este problema, esta problemática. ¿Está bien que el varón agreda a su esposa? ¿Está bien que el varón insulte, le levante la voz o la agreda a su esposa? Este problema no está muy distante de la iglesia. Y muchos hogares cristianos tienen esta problemática. En este día, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar esta problemática. Primero debemos entender algo, que el matrimonio no es una elección. En el siglo XXI, con tanto libertinaje sexual, muchos jóvenes están optando por no casarse. Tengo un enamorado, una enamorada, tengo sexo con él o con ella mientras dure y está bien, dicen ellos. Pero la Biblia dice otra cosa. Veamos el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Mis queridos jóvenes que me escuchan, Dios le está diciendo, no es bueno que estés solo. La primera situación del matrimonio es de compañía, una compañía en todos los caminos de la vida. En la vida va a haber momentos felices, va a haber momentos tristes, momentos de holgura económica, momentos de estrechez económica, momentos de extremo dolor, pero ahí el hombre debe estar acompañado por su esposa. Debemos recordar que los padres no son eternos. Muchas señoritas se aferran al cuidado de sus padres ancianos. ¿Y qué sucede cuando ellos parten? Quedan solas y desamparadas. No es bueno que esté solo ni él ni ella. Y da una segunda indicación el Señor: le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es ayuda idónea? Se refiere a una ayuda complementaria, una ayuda que le ayude a salir adelante, a ahorrar, a no despilfarrar, a poner metas, a poner proyectos, a llevar una vida de santidad. Y aquí, mis queridos hermanos, debemos entender que en esta época de tanto facilismo moral, es muy difícil llevar una vida de santidad, lejos del alcohol, de la droga, lejos de las diversiones que dañan a nuestro cuerpo. Entonces, la ayuda idónea es la que nos ayuda a caminar por la vida. Y permítame retratarle este ejemplo con algo que sucedió hace poco en mi vida. Fui consultado por una dama casada. Esta dama era esposa de un señor que había sido mi jefe en un trabajo anterior. Y me contaba todo el problema que tenía porque este varón se había conseguido un amante. Esta amante obviamente físicamente era muy hermosa, una mujer alta, blanca, y la menospreciaba a esta dama. Entonces, después de que ella me termina contando todo su problema, le digo: tranquila, tú te vas a quedar con él. Y ella me mira con sorpresa y ¿cómo cree que esto es posible? Porque una vez que le haya quitado todo el dinero y esté viejo y enfermo, te lo va a dejar a ti. Recuerden que todos vamos a envejecer y vamos a requerir el cuidado de la ayuda idónea, sea hombre o sea mujer. Recuerde que esos amores casuales no cuidan viejos enfermos. Eso es una realidad. Cuando por la misma edad llegan múltiples enfermedades, porque llegan las enfermedades, sea cual sea. Converse con cualquier amistad que tenga sobre 90 años y haga una lista de las enfermedades y verá que son muchas, porque recuerde que somos de carne y mientras pasan los años nuestro cuerpo envejece y llegan los dolores, los males, la presión arterial, las articulaciones, el corazón, la depresión, por decir las que primero o las más comunes. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, el hombre debe casarse. Señorita, joven que me escucha, usted debe casarse, usted requiere compañía. Sus padres van a fallecer y usted va a quedar solo si no se casa. Y debe casarse con una ayuda idónea, con un joven, con una señorita cristiana que le ayude a salir adelante en la vida, que tenga metas, que sea para su crecimiento espiritual. Pero no solo por esto es bueno casarse. Veamos Génesis capítulo 2, del 22 al 24. Génesis capítulo 2, del 22 al 24. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto de una sola carne? Que las dos almas, los dos espíritus se fusionan y son una unidad ante el Señor. Usted y su esposa son uno y deben orar por las mismas metas ante Dios. Usted y su esposa son uno y tienen un mismo trabajo, el cual es sacar adelante un hogar, criar hijos a la disciplina de Dios. Ustedes tienen una responsabilidad ante Dios, mantener la unidad del hogar hasta que la muerte los separe. Solo la muerte puede romper la unidad de lo que Dios unió, y esto nos debe llamar a nosotros la atención. ¿Quién lo unió? No fue el amigo que le presentó o las circunstancias que se dieron cuando la conoció. Quien lo unió fue Dios, y ustedes deben dar cuentas de su matrimonio ante Dios. Y el Señor Jesús dice, y serán una sola carne. No estamos hablando solo de la parte espiritual, estamos hablando de la parte sexual. Mis queridos jóvenes, el sexo está restringido solo para el matrimonio. Amigos con derecho, marinovios o diferentes temas que le dan el día de hoy. No es correcto ante Dios. Eso es fornicación, eso es adulterio. El matrimonio está diseñado solo para el matrimonio, porque somos una sola carne. Deben recordar que su cuerpo le pertenece a Dios. Dios lo hizo, Dios lo compró a precio de sangre. Y si usted atenta contra el cuerpo de Dios, Dios lo va a destruir a usted. Son una sola carne ante Dios. Pero ¿qué sucede con respecto de una sola carne ante Dios? No lo tomamos en serio, no le damos importancia. Dios proveyó el matrimonio para que el hombre y la mujer no pequen, pero nosotros pecamos porque no obedecemos la palabra del Señor. Veamos 1 Corintios capítulo 7 del 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El pecado más común en los matrimonios es el adulterio, porque el marido le niega a su mujer el deber conyugal, o la mujer le niega a su marido. Pero la Biblia dice otra cosa: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, no le pertenece, no se le puede negar al marido. El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y Satanás está atento, buscando esos esposos desesperados, esas esposas desesperadas para tentarlos. Ahora entendemos por qué el adulterio es el pecado donde las personas más caen. Porque se niegan el uno al otro, porque el diseño de Dios es que el hombre y la mujer no tengan que buscar nada fuera de su hogar. ¿Ven? La Biblia es letra muerta y cada cual obedece y quiere hacer caso solo lo que considera él que es importante o lo que le gusta. Y
y nosotros somos menos que el polvo. Mis queridos hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo lo que yo quiero, no solo lo que me parece que va con mi personalidad. ¿Qué cree usted? ¿Está obedeciendo a Dios o está abriéndole las puertas de su hogar a Satanás? Pero también esto implica deberes, mis amados hermanos, deberes del esposo. Jóvenes que me escuchan, está enamorado, quiere casarse. Recuerde que el matrimonio implica responsabilidades. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si usted quiere casarse, joven que me escucha, debe entender que debe trabajar para mantener y cuidar a su esposo. No es que está enamorado, todos son suspiros, corazoncitos y ya está. Y una vez casados, se paga la casa, las cuentas, se paga el internet, se paga la salud, se paga la comida porque cae el cielo. No. El matrimonio es una responsabilidad y hay que salir a trabajar. ¿Está enamorado? Lo felicito. Estudie, trabaje para que pueda mantener a esa mujer con la que usted desea contraer nupcias. El matrimonio es una gran responsabilidad y en primer lugar económica. No existe el matrimonio que viva solo de aire. Se requiere dinero para pagar las cuentas. Veamos primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No solo hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que tratarla con delicadeza, como un vaso frágil, como un vaso que se puede romper. No se puede subir el tono de voz, no, peor tratarla ásperamente, porque nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Las oraciones se quedan en el techo porque somos uno solo en el Señor, y en el momento que yo maltrato a la mitad de mi cuerpo, no puedo presentarme ante Dios. Yo y mi esposa debemos llevar una vida agradable al Señor, y eso implica un trato delicado. Peor una mujer altanera que ofenda a su esposo, y peor a Dios. Imagínense que una mujer que levanta la voz puede agradar a Dios. No solo que no agrada a Dios, está sujeta a la ira del Señor. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Para los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y este deber es el más importante, la fidelidad conyugal. Pero si somos infieles, nos está diciendo que los juzgará Dios. Entendamos, todo el juicio es dado a Jesús. El Señor Jesús, por la palabra de Dios, va a juzgar el mundo. Pero a los fornicarios, los que tienen sexo antes del matrimonio, a los adúlteros, a los infieles a sus compromisos matrimoniales, no los va a juzgar Jesús, los va a juzgar Dios. Y esto me dice la palabra que es juicio sin misericordia. El acto matrimonial es un pacto, es un contrato. Y si usted conoce algo de leyes, el contrato se lo debe respetar. El contrato consta de 3 partes: esposo, esposa y Dios. Y cuando hay infidelidad conyugal,
se está ofendiendo a dos partes, a la ofendida y a Dios. Y a Dios en mayor medida, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo le pertenece al Señor. Y usted está provocando que Dios le quite su juicio de Jesús. Y el Dios mismo lo juzgue a usted con ira. Mis queridos hermanos, el matrimonio es un compromiso. Es una responsabilidad económica. Es una responsabilidad de trato a una dama como vaso frágil, pero con una fidelidad a toda prueba. Los invito a abrir Mateo capítulo 5 del 27 al 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Hay alguna situación que lo esté incitando al pecado, que lo esté incitando a la infidelidad conyugal? Córtela, apártesela. Es mejor que entre manco, cojo, ciego, pero que entre al reino de los cielos y no sea expulsado al Gehinnom, donde será expulsado el diablo y sus ángeles. Es importante darle la importancia requerida. El matrimonio es un contrato y Dios está presente en ese contrato. Pero nosotros hemos olvidado esto. No lo recordamos. Y es pertinente recordarlo y obedecerlo. Y hay algunas cosas que quiero recordarte también en este día. Juan 13:34, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La palabra de Dios nos dice que debemos amar a los demás. No es una elección, es una orden. El amar al prójimo es una orden, mucho más a la esposa, mucho más al esposo. No que se nos murió el amor, es la expresión más común que tenemos o que escuchamos. Cuando la chica tiene 20 años y tiene una linda silueta, qué hermoso que es el amor. Pasan los años, llegan los hijos, se perdió la silueta, se subió el peso, ya no tengo amor por mi esposa. Ya me gusta otra de 20. Muy común en nuestra sociedad. Pero aquí la Biblia nos recalca algo, que el amor no es algo que nace espontáneamente, es una orden de Dios y nosotros debemos obedecer esa orden. Debemos amar al prójimo y debemos amar a nuestra elección. Cuando usted se casó, nadie lo obligó. Fue su decisión. Fue su elección. Entonces, recuerde que debe amar a su prójimo y debe amar sobre todo a su esposo, a su esposa. No lo olvide, recuérdalo siempre, el amor es una orden. Veamos 1 Corintios capítulo 11 del 2 al 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nosotros, los varones, estamos sujetos a la autoridad de Cristo, y las varonas están sujetas a la autoridad del esposo. ¿Qué sucede si usted, esposo, no provee para su esposa? ¿Qué sucede, esposo, si no la trata como vaso frágil? Si no le es fiel. Tiene un jefe inmediato superior que se llama
llama Cristo Jesús. Él es la cabeza de todo varón y debe ser obedecido. Usted no puede pedir que su esposa se sujete a usted si usted no se sujeta a Cristo. Y la sujeción a Cristo implica un trato amable, agradable, dulce, provisión, cuidado de la amada. Hay muchos que andan por este mundo pensando que Dios no existe. Por esto es que hay tanto femicidio. Vimos 118 casos en el 2020 de casos denunciados y los no denunciados. Podríamos decir que son miles, quizás millones, solo Dios lo sabe. Pero recuerde Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañe, nadie puede engañar a Dios. Dios lo ve todo, ve las intenciones de nuestro corazón, ve nuestra mente. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Mis queridos hermanos, el matrimonio no es una elección. Dios lo diseñó para compañía, para que no estemos solos. Dios lo diseñó con una ayuda idónea, una ayuda complementaria, que tenga el mismo pensamiento, las mismas metas y sobre todo la misma fe. Dios diseñó el matrimonio para que seamos una sola carne con Él, con ella, que no podemos negarnos el uno al otro para no abrirle la puerta de nuestra casa a Satanás. Y hay unos hogares que tienen las puertas abiertas de par en par a Satanás. ¿Cuáles son los deberes del esposo? Cuidarla y sustentarla, viviendo sabiamente, tratándola con dulzura, con ternura, siendo fieles hasta con el pensamiento. Que no debemos recordar que el amor no es una decisión, es una orden de Dios hacia el prójimo, mucho más a la pareja que nosotros escogimos. Que debemos recordar que el varón es cabeza de la mujer y que Cristo es cabeza del varón, que el varón tiene que darle cuentas al Señor. Debemos recordar que nadie puede burlarse de Dios, que nadie puede burlarse de nuestro Creador, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y yo quiero invitarle el día de hoy que se ame tanto, que con el amor a su esposa le dé gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. You